Bienvenido a mi canal de YouTube. Es el tercer video que estoy realizando y nuevamente voy a hablar sobre el arrepentimiento. Considero que el arrepentimiento es un elemento muy importante para podernos acercar más a Dios. En esta ocasión voy a hablar sobre un personaje bíblico llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista, sus padres eran Zacarías y Elizabeth. Voy a contarles brevemente la historia. Zacarías era un sacerdote del templo, y dentro del templo se le apareció el ángel Gabriel, en la cual le indicó que iba a tener un hijo, y que por nombre iba a llevar Juan. Zacarías, lógicamente, se quedó desconcertado y le dijo al ángel que no podía ser porque él era un hombre viejo y su mujer de edad avanzada. El ángel lo único que dijo que para Dios no había imposible. Y desde ese momento el ángel le dijo que se iba a quedar mudo hasta que en su debido tiempo iba a volver a hablar. Y efectivamente Zacarías salió del templo y desde ese momento no pudo hablar ni verter palabra alguna. Cuando nació Zacarías, a los 8 días que fueron a circuncidarlo, como era la costumbre judía, por el convenio que tenían con Jehová, le preguntaron a la madre cuál era el nombre que le iban a poner a su hijo, y ella le dijo que se iba a llamar Juan. Su parentela le dijo pero que dentro de ellos no había ningún hombre llamado Juan, ¿no? ¿Y por qué lo ponía? Y recurrieron al padre, o sea, Zacarías. Como no podía hablar Zacarías, le dieron una tablilla y él también puso el nombre de Juan. Todos se quedaron admirados y desde ese momento pudo hablar Juan. Quiero hacer hincapié que Juan era pariente muy cercano de Jesucristo. Y Juan nació 6 meses antes que Jesucristo. Como recordarán la historia, Herodes mandó a degollar o matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces el ángel le advirtió a José y a María que se tenían que ir a Egipto porque la vida del niño corría peligro y que iban a regresar en su debido tiempo y a su llamado del ángel. Seguramente también ocurrió lo mismo con Zacarías y Elizabeth, que le advirtieron sobre el peligro que corría Juan el Bautista. Y lo llevaron al desierto y lo escondieron en el desierto. Juan se le considera un precursor. Y precursor significa que precede, que va adelante. O sea, Juan el Bautista fue delante de Jesucristo. Fue su mensajero, de la cual Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento. Y lo más curioso es que él no conocía que Jesucristo, su pariente muy cercano, era el Mesías o el Cristo. Y por revelación, un día antes de su bautismo de Jesucristo en el río Jordán, que lo tenía que efectuar Juan el Bautista, le indicaron de que se le iba a aparecer. Seguramente fue una gran sorpresa a ver que el Mesías era su primo o su pariente más cercano. Bueno, ya muchos de nosotros conocemos esta historia, no quiero mucho ahondar en ella. Solamente quiero ver la parte muy importante sobre lo que toca el arrepentimiento. Juan el Bautista lo primero que empezó a hacer y a proclamar fue el arrepentimiento, que se arrepintieran de todos sus pecados para que de esa forma pudieran recibir el reino de Dios. Y dice que él fue por toda la región circunvecina del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados.
Remisión es perdonar todos los pecados. Significa remisión, perdonar en buena cuenta. Como vemos aquí, Juan el Bautista siempre decía de que él solamente bautizaba con agua, pero él no tenía el poder de bautizar con fuego, o sea, por el poder del Espíritu Santo, porque alguien mayor que él iba a venir y ese tenía la función, que era el Mesías o el Cristo. Mesías en arameo significa el ungido, Cristo en griego también significa el ungido. Les hago esta aclaración para que no haya ningún tipo de confusión. En aquellos tiempos dice que Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea y decía lo siguiente: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vuelvo a repetir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, la misión de Juan el Bautista era de preparar el camino a Jesucristo, para que pueda Jesucristo llevar la misión que tenía encomendada. Pero él no hablaba sobre Jesucristo. Solamente, como les dije en líneas anteriores, de que él no tenía el poder ni la autoridad para bautizar como lo que tenía que ser el Mesías. Lo único que él predicaba era el arrepentimiento. Cuando Jesucristo, después de bautizado, a los 30 años empezó su misión, lo primero que hizo también es predicar y decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese este gran detalle entre Juan el Bautista, el precursor de Jesucristo, y Jesucristo, que ambos llamaba al arrepentimiento porque ya el reino de los cielos se había acercado. Ambos. O sea, no hablan de otra cosa porque simplemente hablaban del arrepentimiento. Es por eso que el arrepentimiento es una parte muy fundamental, ¿no? Y Juan el Bautista hablaba sobre el arrepentimiento, porque Jesucristo se iba a encargar de la otra parte, pero no de bautizar, porque esa misión de bautizar en el agua para la remisión de los pecados la tenía Juan el Bautista. Es más, Jesucristo fue a buscarlo a Juan el Bautista para que pudiera hacer con él mismo el bautismo. Y todos nos preguntamos, pero si Jesucristo estaba libre de pecado, él no tenía que ser perdonado por los pecados, ¿por qué se tuvo que bautizar? Porque, como les dije, el reino de Dios es un reino de leyes, es un reino de orden, de jerarquía y autoridad. Cada persona cumple una función determinada y tiene una jerarquía y una autoridad. Y en este caso, si bien es cierto que Jesucristo era mayor que Juan el Bautista, su pariente es muy cercano, pero sabía Jesucristo que la autoridad le habían dado a Juan el Bautista para el bautismo del agua para la remisión de los pecados. Pero le vuelvo a repetir, él no tenía ningún pecado. Simplemente él, con su ejemplo, nos demostró que a pesar que no tenía ningún pecado, todos y cada uno de nosotros teníamos que bautizarnos por el agua para la remisión de nuestros pecados. Eso quiere decir simplemente
para que nuestros pecados sean perdonados y sean borrados, y para empezar nuevamente desde cero. Esa fue la misión muy importante de Juan el Bautista. Y a pesar que Jesucristo, que fue preparado para esta misión divina aquí y venga aquí en la tierra, sin embargo Jesucristo respetó esa autoridad. Nuevamente, tanto Jesucristo como Juan el Bautista, ¿no?, predicaba el bautismo del arrepentimiento para la remisión de los pecados, porque el reino ya se había acercado. Se dan cuenta que es muy importante, bastante importante, el arrepentimiento, y muy importante también el bautismo, pero antes de bautizarnos en el nombre de Jesucristo, nos tenemos que arrepentir. Yo les quiero adelantar, como más adelante lo voy a hacer y voy a hablar, de que hay elementos muy importantes para empezar a acercarnos a Dios y seguir su ejemplo, sus pisadas a Jesucristo. Y primer elemento es tener fe en Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. No creer, no pensar que hay otro que nos pueda salvar, o hay otra persona que pueda interceder sobre nuestros pecados. Él es el que tiene la autoridad y potestad del Padre para hacerlo. El segundo elemento, una vez que creamos en Jesucristo, es el arrepentimiento. Pero como les indiqué, el arrepentimiento de corazón, como Dios lo desea. Y como ya lo hemos dicho anteriormente, los confesará y los abandonará. Ese es el arrepentimiento que Dios, nuestro Padre, lo ve con mucho agrado y nos acepta para seguir su camino, que Él nos va a enseñar. Uno de los otros elementos es el bautismo por agua, lo que hacía Juan el Bautista. Ese bautismo por agua y por imposición de manos, o el bautismo de fuego o del Espíritu Santo, que se tiene que dar con la autoridad correspondiente. Y una vez realizado todo esto, es perseverar hasta el fin de nuestros días, hasta pasar al otro lado del velo. Eso es muy importante que usted lo sepa. Perseverar hasta el fin. Esos son los elementos para empezar los caminos, para acercarnos a Dios y para nuestra salvación personal. Sobre otro personaje bíblico que voy a hablar es sobre Jonás. Jonás era un profeta y fue mandado por el Señor para que vaya a Nínive a predicar el arrepentimiento, porque Nínive, que era una de las ciudades muy importantes de Asiria, estaba cometiendo muchos pecados, y como dice el Señor, la maldad de Nínive ha subido delante de mí. Y le ordenó a Jonás de que vaya a predicar a Nínive para que se pueda arrepentir y no fuera destruida la ciudad de Asiria. La ciudad de Nínive, que pertenecía al reino de Asiria. Pero Jonás desobedeció por la única razón que Nínive o el imperio de Asiria era un enemigo potencial
del pueblo de Israel. Y en lugar de ir directamente a la ciudad de Nínive, huyó a Tarsís. Seguramente Tarsís quedaba al otro extremo de Nínive. Huyó, subió a un barco, ya conocemos la historia, que en el barco él dormía plácidamente y como no obedeció, hubo una gran tormenta y en esa gran tormenta, ¿no? Todos se asustaron, ¿no? Hasta que lo despertaron a Jonás y Jonás reconoció de que el Señor estaba furioso con él y que para que no pudiera ser hundido ese barco, lo echaran al mar. Y al momento de echarlo al mar, ¿no? Se lo tragó un gran pez. Y ese gran pez lo tuvo en 3 días en su estómago o dentro de él. Lógicamente, ese hecho de que estuviera dentro del estómago de ese gran pez, simplemente es un hecho simbólico de la cual también cuando Jesucristo murió, estuvo 3 días que había descendido por debajo de todo. Eso más adelante lo explicaremos con mayor detalle. Al final este gran pez lo llevó a la costa y lo expulsó. Fue a la ciudad de Nínive y Jonás empezó a predicar el arrepentimiento. El rey lo escuchó, se vistió de cilicio y mandó a que todos se arrepintieran junto con él. Y todos los ciudadanos de Nínive se arrepintieron y de esa manera el Señor no tuvo que destruir la ciudad de Nínive. Sin embargo, si seguimos leyendo, Jonás no estaba muy de acuerdo, ¿no? Y mostraba mucha molestia sobre que él había sido el autor para que esa ciudad no fuera destruida. Fíjese que Nínive era en ese tiempo una ciudad, ¿no?, compuesta por hombres y mujeres que no creían en Jehová. Y para el pueblo de israelita era llamado gentiles. Porque como sabemos, el pueblo de israelita y el pueblo de Judea después, ellos era el pueblo de Dios y ellos sabían perfectamente de que era así. Y los que no eran ni tanto israelitas ni judíos eran gentiles y que no gozaban de la gracia de Dios. Sin embargo, vemos aquí que Dios es muy misericordioso, ¿no? Y que no hay acepción de personas. O sea, Dios no hace diferencia, porque para Dios todos somos sus hijos e hijas. Y para Dios todos tenemos el derecho de arrepentirnos. Pero ese arrepentimiento tiene que ser por nuestra propia voluntad. Estos dos personajes bíblicos, tanto Juan el Bautista como Jonás, nos hablan sobre el arrepentimiento. Ahora bien, yo quiero culminar con algunas pautas, haciendo un resumen, porque ya hemos hablado bastante sobre el arrepentimiento. Y esto es muy importante, porque cuando se efectuó la caída por la transgresión de nuestros primeros padres, Adán y Eva, por comer el fruto prohibido, toda la humanidad entramos en un estado caído. Y al entrar en un estado caído, ¿qué es lo que pasó? Estamos en las manos de la justicia divina. La justicia divina, esa justicia, no tiene ni amor ni misericordia. Todo lo bueno que hacemos va a ser anotado. Todo lo malo que hacemos va a ser anotado.
No hay ningún pretexto. Les repito, el reino de Dios se gobierna bajo leyes eternas, inmutables. Eso más adelante vamos a ver a qué cosa se refiere. Y por nuestros pecados estamos separados de la presencia de Dios, porque el Señor no puede considerar el pecado con el más mínimo de tolerancia. Fíjense, por eso todos y cada uno de nosotros estamos separados de la presencia de Dios, porque de una u otra forma estamos pecando. Pero más adelante les voy a explicar con lujo de detalle, poco a poco, línea por línea, precepto por precepto, cómo podemos no solamente ser perdonados por nuestros pecados, sino empezar nuestra purificación y nuestra santificación para que cuando nosotros pasemos al otro lado del velo, o sea, la muerte, nosotros podemos nuevamente morar en la presencia del Padre, sin mancha alguna, porque Él no tolera el más mínimo pecado de nosotros. Pero recién estamos empezando toda esta historia que al final, en estos videos, voy dándolo, conociéndolo. Y poco a poco se va a ir armando el rompecabezas mental para que realmente lo conozcamos, quién es nuestro Padre Celestial y quién es nuestro Salvador, nuestro Redentor, que tiene toda la autoridad del Padre para nuestra salvación. El arrepentimiento nos pone en el camino correcto y nos mantiene en el camino correcto. Y además nos acerca a Dios para poner nuestra voluntad para abandonar el pecado y hacer nuestro mayor esfuerzo para estar en el único camino correcto y verdadero. Yo testifico que el arrepentimiento es la clave para acercarnos más a Dios. Es uno de los elementos como fe en Jesucristo, como el bautismo, tanto por agua y por el Espíritu Santo, para que nosotros empecemos ese camino de purificación y santificación hasta los últimos días de nuestra vida. Y cuando nosotros pasemos al otro lado del velo, podamos morar en la presencia del Padre. Hermano y hermana, te lo testifico que todas estas cosas son verdaderas y te lo dejo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.